Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente yo con este pequeño video, qué fue lo que aconteció en la unidad número 2 y qué es lo que tenemos para esta unidad número 3 de la materia de diseño metodológico en investigación. Pues esperando que se encuentren perfectamente en todos los sentidos. Vamos a ver, ¿qué es lo que tuvimos para la unidad número 2? Insisto, buenos trabajos en general. Tuvimos el foro de identificación de instrumentos en la investigación. Y me pareció muy grato ver las participaciones de todos ustedes. Aparte de cómo hacen la réplica, porque me encantaron las réplicas, pero me gustó mucho también las aportaciones que hicieron cada uno de ustedes, me gustó mucho, la verdad. Muy bien, felicidades. Por otra parte, acerca del desarrollo del protocolo de investigación, el escrito, selección o diseño de instrumentos para recabar información. Bien en general, aquí caben algunos detalles, por ejemplo, hay quien me ha dicho, profe, pero yo tengo un instrumento que ya ha sido validado en España, ya ha sido validado en Francia, no sé qué, ¿se requiere nuevamente el proceso de validez? Sí. Para empezar, recordemos que la validez la podemos trabajar por expertos, ¿vale? Pero a los expertos les mandamos el objetivo de mi investigación y le mandamos la tabla de consistencia, toda la tabla de consistencia. Entonces, ¿por qué volver a validar un instrumento que ya ha sido validado? Se recomienda, o al menos yo lo recomiendo, volver a validar el instrumento porque el objetivo con el que fue construido ese instrumento puede ser que no sea el mismo al objetivo que ustedes están persiguiendo. Y como puede cambiar un poco la situación de los objetivos, necesitamos volver a validar. No nos hace daño, porque ahí en la validación es donde los expertos nos dicen la calidad de constructo, la calidad de contenido y todo ese tipo de cosas. Y más que todo por si se requiriera una tropicalización, que es una tropicalización, no es lo mismo el lenguaje que se puede utilizar en España, el lenguaje que se utiliza en México, el lenguaje que se utiliza en Colombia. Entonces, me han preguntado, ¿se requiere la validación aun cuando sea un instrumento ya validado? Sí, a menos que sea, por ejemplo, un examen que ustedes ya han utilizado, pues bueno, ahí pudiera sobrepasar esa situación. Pero bien en general, la situación de identificación de los instrumentos. Y el 2.2, desarrollo del protocolo de investigación, selección y diseño de los instrumentos para recabar información, como ya lo estábamos platicando. Bien en general esas dos actividades. Bien en general me gustaron algunos pequeños detalles también con la situación de APA y eso, pero fueron mínimas cosas. Y bien, vamos a la unidad número 3. ¿Qué es lo que tenemos para esta unidad 3? ¿Cuál es el objetivo que tenemos para esta unidad 3? Es describir el diseño de la investigación. Describirlo, el diseño de la investigación, de acuerdo a la metodología que ustedes ya van a escoger, en este caso porque ustedes son los que escogen la metodología, de acuerdo a qué, a su pregunta de investigación, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a sus hipótesis o supuestos teóricos. Y además realizar una tabla de operacionalización de las variables. Bien, vamos a las actividades. Denme un segundo, vamos a las actividades que tenemos para esta unidad número 3 y tenemos el desarrollo de protocolo de investigación, la tabla de operacionalización, que es muy importante, ¿de acuerdo? Dice instrucciones, elabora, bueno, ustedes leen la introducción, van a elaborar una tabla de operacionalización. En el caso de quienes tengan una investigación cuantitativa, pues estamos hablando de que la variable es dependiente, independiente, interviniente, no sé, sí, dependiendo de las variables que puedan tener. En el caso de lo cualitativo, bueno, vamos a operacionalizar las categorías de estudio, considerando los siguientes elementos por tipo de enfoque. Dice, consultar el ejemplo de actividad 3.1. Ese ejemplo de la actividad 3.1 no está ese archivo, pero ahorita voy a darles un pequeño ejemplo de cómo se hace una tabla de operacionalización de las variables o categorías. Dice A, para quienes vayan a utilizar un enfoque cuantitativo, van a operacionalizar las variables, si es una variable dependiente, una variable independiente, el instrumento, las dimensiones, los indicadores, hasta llegar a los ítems. ¿Qué son los ítems? Pues las preguntas que vayan a tener en sus instrumentos. En el caso de lo cualitativo van a operacionalizar la categoría o categorías de acuerdo a la definición conceptual, definición operacional, las dimensiones, subdimensiones e indicadores. Ahora, aquí es importante, profe, ¿cómo lo voy a hacer? Porque no está el ejemplo. Miren, aquí tenemos un ejemplito
de una de las tesis. Lo voy a poner para acá. Dice, tabla 1, operacionalización de las categorías de estudio. En este caso estamos operacionalizando las categorías de estudio. Estamos hablando de una tesis cualitativa. Por ejemplo, categoría 1. Mi categoría 1 en este caso es la influencia de los aspectos culturales. Esa es una de las categorías que tiene esta investigación. Pero si nos vamos aquí un poquito más abajo, tenemos categoría 2, es la construcción curricular en la media técnica, por ejemplo. Y acá tenemos una tercera categoría que es proyecto de vida, proyecto de vida en los estudiantes. Entonces, vamos a categorizar, en este caso, mis categorías de estudio, Vamos a tener en cuenta mis categorías de estudio porque es una tesis cualitativa. Si tuviéramos una tesis cuantitativa, aquí lo que diríamos, en lugar de categoría, tendríamos la variable, si es la variable independiente o la variable dependiente. Ahora, estas categorías tienen dimensiones. Estas dimensiones, la 1.1, 1.2 y 1.3, tienen que ver con la categoría, en este caso, de influencia de los aspectos culturales. En caso de la categoría de los aspectos culturales, sus dimensiones son el contexto sociocultural, las condiciones socioeconómicas y la identidad cultural juvenil, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las subdimensiones que tienen que ver con la dimensión, que tiene que ver con la categoría? En este caso tenemos el entorno familiar, el entorno comunitario. En el caso de las condiciones socioeconómicas, el capital cultural y las condiciones materiales. En el caso de la identidad cultural juvenil, tenemos la construcción identitaria y las aspiraciones sociolaborales, etc. Entonces, y al último, también tenemos otra columna que viene siendo los indicadores. Estos indicadores es de donde se desprenden completamente sus preguntas, ya sean sus ítems, en este caso, que vienen siendo las preguntas del cuestionario, de la entrevista, de lo que ustedes quieran. De aquí es de donde sacamos nosotros, donde podemos obtener las preguntas. Entonces, esto se realiza tanto para la parte cuantitativa como la cualitativa. Aquí tenemos la operacionalización de las categorías. Aquí está esta categoría, las subdividimos en las dimensiones, subdimensiones, indicadores, pero aquí tenemos las otras categorías que también. Entonces, este es el ejemplo que les puedo dar acerca de ello. Y luego, venimos acá, pero lógicamente esto que está aquí pues son las columnas, ¿no? O sea, la variable siendo, aquí en el cuantitativo tenemos una variable independiente y dependiente, como lo acabamos de ver, aquí en el otro tenemos las categorías. Entonces, algo similar a eso. Si bien no es una receta de cocina, ustedes son libres de elegir el diseño, pero es algo por el estilo. ¿Para qué me sirve la categorización? Precisamente para saber si mis instrumentos de recogida de datos son acorde a toda mi investigación, que tenga las categorías, subcategorías, dimensiones, indicadores, etc. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo que no se encuentra aquí en la actividad 3.1, pero bueno. Recuerden que esto debe de tener su portada, su introducción, su desarrollo, sus conclusiones, sus referencias. No se preocupen por el desarrollo, de que sean 2 páginas. Si se extienden, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Lo clásico de que un proceso de similitud no mayor al 50%, etcétera, etcétera, porque me lo marca aquí en la plataforma cuando ya se excede la situación de similitud. Y bueno, ahí ya con eso tenemos la actividad 3.1. Y vamos a la actividad 3.2. La 3.2 me va a referir esta tabla que es el 3.2 cualitativo y esta otra tabla que es un ejemplo. Estos son ejemplos de cómo van a ser la redacción de su actividad 3.2. Abrimos la 3.2 y dice, bueno, leen la introducción y vamos a las instrucciones. Dice, esta actividad se desarrolla en 3 pasos. Paso 1, van a identificar con base en el enfoque metodológico de su protocolo de investigación cuáles son los elementos que relacionan con el diseño y tipo de estudio, el alcance y el momento, de acuerdo a las siguientes tablas. Cuando tienen ustedes van a escoger de aquí, cuando van a seleccionar cuál es el que corresponde para ustedes de acuerdo a su pregunta, objetivo, cuál es el que van a escoger en este caso, cuál van a seleccionar. Por ejemplo, si ustedes, ¿qué diseño van a utilizar? Para los que tienen una tesis cuantitativa, si van a hacer un experimento o un no experimento. Que para el caso de los experimentales tenemos los experimentos puros, que es complicado realizar un experimento puro en el caso de educación, porque son las ciencias sociales, pero podemos tener un cuasi experimento o un preexperimento. O si es una investigación experimental, no va a haber intervención en este caso.
Para el diseño cualitativo, el diseño que vayan a escoger, me van a definir si van a escoger un constructivista, fenomenológico, hermenéutico, etnográfico, teoría fundamental, investigación, acción participativa, entre otros, ¿no? Si no está aquí dentro de esto, bueno, pues no le hacen, me lo ponen ustedes. En cuanto al tipo, en lo cuantitativo va a ser, puede ser a través de un pretest, o un pretest, digo, un post-test nada más, o un pretest post-test, o un grupo control con grupo experimental con pretest y post-test, etc. Y en el caso del tipo o de, aquí me lo maneja, en este caso como momento. Estos son los momentos del estudio. Si es pretest, post-test, o si son en lo cuantitativo transversales, con una sola recogida de datos, o longitudinales, que es a través del tiempo. A través del tiempo vamos recogiendo datos y datos y datos como para marcar evoluciones a través de los años. Entonces, ese es el momento, si es pretest, post-test, o si son transversales o longitudinales. Pero en el caso del tipo de lo cualitativo, si es interpretativo, si es comprensivo, si es observacional, entre otros. Van a escoger ustedes uno dependiendo de su enfoque. Ahora, los alcances. ¿Qué alcance podemos tener? Si para lo cuantitativo, si van a hacer ustedes una investigación con un alcance explicativo o con un alcance correlacional, ¿de acuerdo? O correlacional explicativo, se puede que tenga los dos. O el alcance en lo cualitativo, van a definirlo si va a ser descriptivo o exploratorio. Pero también me van a definir las técnicas de recogida de información, que para lo cuantitativo tenemos los test, los cuestionarios, las entrevistas estructuradas, las baterías, entre otras. Mientras que en lo cualitativo, bueno, tenemos las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales, los diarios de campo, historias de vida, observación, checklist, etc. Hay muchos. Me van a definir ustedes qué es lo que van a utilizar, va a definir el método, ¿de acuerdo? Van a escoger de esta tabla. Ahora, aquí esta otra tabla, que dice ejemplo actividad 3.2 cuantitativo, dice el diseño. Pueden ser estos para un enfoque cuantitativo, el momento estos. Aquí me lo explica un poquito más detallado, ¿de acuerdo? Me lo explica un poquito más detallado y no me explica un tanto la parte cualitativa. Por ahí habría que checarlo por internet en alguno de los recursos, pero aquí también es algo similar, pero no me tiene la tabla cualitativa, pero me lo estructura aquí viendo estas cosas que están aquí en esta columna de lo cualitativo. Bien, entonces, dice, paso número 2, van a elaborar un escrito con formato Word en donde se describa. Ustedes van a describir, no nada más mencionar. No quiero que nada más me mencionen. El alcance es este, el momento es este, el diseño es este. No, me van a justificar por qué están eligiendo ese alcance, por qué ese momento, por qué ese diseño. Incluso aquí, por qué las técnicas de recogida de información. Porque no las tiene aquí, pero también las deben de poner las técnicas de recogida de información. Entonces dice, donde describan, van a describir qué enfoque, por qué, qué dice Sampieri al respecto, qué diseño, por qué, etcétera, qué momento, qué alcance, y también aquí que no lo dice, pero también la técnica de recogida de datos. La técnica también, que en este caso si es un test, si es una entrevista, si es un no sé, cuestionario, etcétera. Me lo van a poner también aquí. Paso número 3, van a construir un esquema o figura en el que se representen los elementos metodológicos. ¿Qué es un esquema? Pues algo así, algo como esto. Este es un esquema, que les estoy mostrando, e incluso este es de una presentación, de una sustentación, en donde este esquema ya me dicen, ok, voy a utilizar un enfoque cualitativo con un diseño etnográfico, con un alcance descriptivo, con un momento transversal. Bueno, aquí me pusieron otras cosas, con los participantes, las técnicas, qué técnicas van a utilizar y qué tipo de análisis. A lo mejor ustedes no les estoy pidiendo a los participantes y no les estoy pidiendo el análisis, pero que sí se ve la parte del esquema, la caracterización, que en este caso es de definir esto, las técnicas y el propósito del método, ¿de acuerdo? Este es un esquema, el esquema está abierto, como ustedes lo quieren realizar, no tengo ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces van a hacer un esquema y también paso 3, van a hacer un esquema figura donde se representen esos elementos metodológicos. Y van a poner todos en el entregable, lo mismo, introducción, pero que en la introducción me van a señalar sus variables, o póngame su tabla de consistencia, para que yo también vea a ver si son acordes hacia esto. Desarrollo de 2 páginas, yo creo que no les va a bastar con 2 páginas, yo creería que van a utilizar más, pero bueno.
las conclusiones, las referencias y ya saben el resto, ¿no? Los criterios de similitud, todo ese tipo de cosas. Y listo, con esto ya tenemos solventada la unidad número 3, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, pues esperando que se encuentren muy bien, insisto, voy a quedar muy al pendiente del foro de dudas, cualquier duda, cualquier aclaración. Espero que haya sido claro este video para que puedan realizar las actividades de esta presente unidad 3. Si no, de todos aquí estoy en el foro de dudas, a través de mensaje personalizado o a través del foro de dudas, ¿de acuerdo? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pónganse a trabajar rico. Saludos.